tal, compañeros? En esta ocasión les vamos a presentar otra práctica en lenguaje ensamblador, esta vez utilizando el software de CodeWarrior para trabajar con dispositivos de la marca de Freescale, NXP, y con este software vamos a poder realizar simulaciones, debugueos, vamos a poder programar el micro. En este caso sí tenemos un programador para este tipo de dispositivos. Vamos a utilizar esta plaquita, esta tarjeta, es una demo board, la cual pues ya trae el programador integrado, nos permite realizar el debugueo en tiempo real. Es más cara que el propio micro. El propio micro está aquí, es el MS9S08QG8. Esta plaquita pues también se asemeja a las de Arduino, las que ya seguramente ya conocen. Es prácticamente similar. El detalle con estas es que pues, trae aquí algunos conectores, por ejemplo este para realizar conexiones con otros sistemas. Trae aquí unos potenciómetros, unos botones, unos LEDs. Entonces por eso es un poco más cara que el propio micro, que podríamos utilizar también para CodeWarrior. Entonces nos va a servir bien para realizar nuestras prácticas. Y vamos a comenzar creando un nuevo proyecto. Vamos aquí a File, New, Verboard Project. Aquí pues elegimos un nombre. Aquí tenemos que buscar nuestro dispositivo con el que estemos trabajando. Ok, aquí que esté en aplicación. Next. Aquí podemos elegir si tenemos el dispositivo programador, pues podemos utilizar esta opción que se llama Multilink. Y también si queremos realizar la simulación, en caso de que no tengamos manera de conectar el micro, bueno, pues también está el Full Chip Simulation. Next. Vamos a hacerlo en ensamblador, entonces vamos a deseleccionar esta y vamos a seleccionar esta de aquí, Absolute Assembly. Finish. Y ya tenemos creado nuestro proyecto. Aquí se creó esta carpeta con el nombre que le pusimos. Tenemos los headers aquí de este lado, algunas otras carpetas, y aquí vamos a Source, y este es el archivo que nos interesa. Aquí, como vemos, ya tiene una plantilla y podemos trabajar sobre esta. Entonces tiene algunas partes importantes. Por ejemplo, aquí en esta sección dice Variable Data Section. Aquí lo que está haciendo esta directiva ORG es que nos está mandando a la sección correspondiente a la RAM. Por lo tanto, todas las variables que creemos en la parte de aquí abajo se van a estar guardando en RAM. ¿Y dónde está la RAM? Vamos a verlo en el mapa de memoria. Primero vamos a abrir este header. Voy a bajarle un poquito y aquí está ese vector. Se utiliza esto de RAM Start, bueno, para que sea más sencillo y no estar utilizando la dirección. Sin embargo, RAM Start está asociado aquí con la dirección número 100 a través de esta directiva EQ. La EQ le asigna el valor a RAM Start. Por lo tanto, al utilizar esta etiqueta, bueno, vemos que si abrimos el datasheet y buscamos el mapa de memoria, nos está mandando aquí a esta parte, a esta sección de RAM. Aquí es donde podemos entonces almacenar nuestras variables. Y también está esta otra sección que es importante, ORG ROM Start. A partir de aquí todo esto se guarda en ROM. Y aquí es donde nosotros podemos guardar algún valor constante que necesitemos utilizar en alguna parte del proyecto. Y ROM Start, si lo buscamos aquí en el header, vemos que está asociado en la dirección E000, que en el mapa de memoria corresponde a la parte de memoria flash. Entonces aquí podríamos almacenar toda esa información. A partir de aquí está la sección de Startup, que es donde empieza nuestro programa. Aquí podríamos colocar todas las instrucciones que queremos realizar, todo lo que tenemos planteado. Y empezamos con estas líneas. Inicializamos el stack pointer. El stack pointer es un registro de 16 bits que nos permite almacenar direcciones. Más adelante vemos un poco más de su funcionamiento. Esta primera línea CLI dice que nos habiliten las interrupciones. Para este caso, en este programa no lo necesitamos, entonces lo comentamos mejor, o lo podemos borrar si queremos. Y aquí está definido ya un main loop, que el main loop lo que hace básicamente es entra esta etiqueta, realiza estas líneas de código, y aquí con esta instrucción bra hace un branch, que es un salto, ¿a dónde? A main loop. Entonces esto es un loop que siempre está ocurriendo. Sin embargo, por el momento no lo necesitamos, lo vamos a borrar.
Como les dijimos, esta es una plantilla, entonces hay cosas que no nos sirven de aquí, hay cosas que sí nos sirven, como en el caso de estas definiciones. Esto de aquí abajo es correspondiente a las interrupciones, no lo vamos a tocar por el momento. Y entonces vamos a empezar a hacer nuestra práctica. Esto aquí, en el startup. Entonces vamos a definir nuestro propio main. En este caso, las instrucciones que se ejecutan en el micro, pues ya sabemos que es de manera secuencial. Es decir, una vez que lleguemos a esta línea, se va a empezar a ejecutar esto, después esto y después lo que esté aquí por debajo. Si agregamos el main y usamos la instrucción que estaba de bra main, bueno, entonces aquí va a haber un bucle en donde todo lo que esté dentro del main se va a estar ejecutando una tras otra, tras otra, tras otra vez. Y entonces, ¿qué tenemos planeado para esta práctica? Pues vamos a utilizar un display de 16x2. Un display de este tipo nos permite desplegar algunos caracteres que ya tiene guardados o también crear nuestros propios caracteres. El que vamos a estar utilizando es de la marca de Hitachi. Este es su datasheet. Aquí podemos encontrar toda la información referente a cómo funciona, qué puede hacer, cómo lo tenemos que controlar, etc. Este es el display que vamos a utilizar. Aquí vemos una disposición de los pines. Vamos a comenzar explicando qué hace cada uno de ellos. Y dentro de los pines que no necesitan control son estos 3 de aquí y estos 2 de aquí abajo. Todos los demás los tenemos que tener conectados a nuestro microcontrolador. Entonces, empecemos con el pin número 1. Este es VSS, que corresponde a tierra, a la conexión a 0 volts. Después VCC, este va conectado a 5 volts. Después sigue otro pin que se llama VEE. Este nos ayuda a controlar el contraste del display. Este lo podemos conectar a través de una resistencia y así lo dejamos fijo el contraste. O también le podemos conectar un potenciómetro, es lo que nosotros vamos a hacer. Y con ese vamos a poder estar variando el contraste hasta seleccionar uno que sea el adecuado, que nos guste. Y después continúan todas las líneas de control que les dijimos, que estas van conectadas al micro. Y aquí abajo tenemos LED más y LED menos. LED más corresponde al ánodo de un LED cualquiera y el LED menos corresponde al cátodo. Entonces esto lo conectamos a 5 volts y aquí a tierra. También le podemos poner una resistencia limitadora de corriente para evitar que se queme por cualquier razón. Y a través de este LED entonces podemos obtener este brillo verdecito que tiene el display. Hay unos que son azules, entonces también con ese es el brillo de fondo que necesita para que se vea la información. Y vamos a pasar ahora con las líneas de control. Estas 3 líneas son de entrada. Voy a pasarme aquí al datasheet, le voy a bajar un poquito, aquí la tenemos. Son 3 líneas de entrada que se utilizan para controlar el propio display. Ahora, las otras líneas de 0 a D7 corresponde a un bus de datos, que lo tenemos aquí, dice que es un buffer de entrada y salida. Por ahí es donde nosotros vamos a poder enviar ya sea instrucciones o datos. Si mandamos una instrucción, esa va a afectar directamente al display. No vamos a ver algún carácter que se despliegue o algo así, solamente es para controlar las funciones del display. Y cuando nosotros mandamos un dato, entonces ahí sí vamos a desplegar un carácter en el propio display. Entonces a través de estos 8 pines nosotros podemos enviar instrucciones o datos. Ahora, el display tiene 2 modos de configuración, de 8 bits y de 4 bits. ¿Y cuáles son las diferencias? Bueno, pues con 8 bits vamos a utilizar desde D0 hasta D7 para poder mandar información, y con 4 bits vamos a utilizar desde D7 hasta D4, los bits más significativos. ¿Y qué ventajas hay con un modo y con otro? Bueno, pues las ventajas que tenemos con el modo de 8 bits es la velocidad con la que nosotros podemos interactuar con el display, ya que al tener un bus más grande mandamos un dato completo en menor tiempo. ¿Y a qué me refiero con un dato completo? Bueno, pues es que resulta que en 4 bits, para poder mandar el dato, como solo tenemos 4 líneas, vamos a tener que dividir el dato en 2. Esto hace que el proceso sea el doble de lento para 4 bits. Sin embargo, la ventaja que tenemos con 4 bits es que se disminuye el circuito en 4 líneas, ya que al final de nuestro microcontrolador solo conectaríamos 4 líneas para los datos, el bus de datos, y estas 3 líneas para el control. Entonces tenemos 7 líneas que tienen que salir del micro. En cambio, utilizando 8 bits necesitamos estas 8 líneas más estas 3, por lo tanto ya se hicieron 11 líneas que tienen que salir del micro.
Entonces esto puede ser una ventaja para algunos y desventaja para otros, ya que en 4 bits sacrificamos velocidad pero por un circuito más sencillo, por un cableado más sencillo, y en 8 bits tenemos el doble de velocidad pero el circuito queda más grande. Nosotros vamos a hacer la inicialización en 8 bits. Entonces vamos a configurar que trabaje con todas las líneas en nuestro display, y en un futuro podemos cambiarnos a 4 bits para ver cómo es la inicialización y cómo podemos interactuar con él. Y vamos a explicar entonces qué hacen estas líneas de control. Bueno, pues si bajamos aquí en el datasheet un poco, vamos a encontrar la descripción de los pines y vemos que RS es el selector de registro. Este controlador, el HD44780, tiene 2 registros de instrucciones y de datos, y entonces con un 0 nosotros seleccionamos que sea de instrucciones, por lo tanto podemos mandar comandos, y con un 1 seleccionamos que sea el registro de datos, por lo tanto ahí es donde nosotros le mandamos la información al display y el display se encarga de desplegarla. La línea de RW es línea de selección ya sea en el modo de lectura o escritura. Con un 0 habilitamos la escritura y con un 1 habilitamos la lectura. Nosotros no vamos a estar realizando la lectura en esta práctica, solamente vamos a enfocarnos en imprimir cosas en el display, algún carácter, alguna frase, alguna palabra. Por lo tanto, esta línea de RW que está asociada al pin número 5 la podemos mandar a tierra directamente y así forzamos que solo esté la función de escritura. Por lo tanto, ya en nuestro micro no necesitamos conectar esta línea. Y la última línea de control, la E, que viene de Enable, nos va a permitir habilitar que inicie el flujo de datos para la escritura o lectura, y esta es una de las más importantes, ya que con esta podemos sincronizar las funciones del display, y ahorita vemos cómo funciona. Entonces, para trabajar con el modo de 8 bits, aquí están las líneas de control, y si queremos nosotros enviar una instrucción o un dato, la línea de Enable se tiene que activar, tiene que hacer la transición de bajo a alto y tiene que tener cierta duración para asegurarnos de que el dato se envió correctamente del microcontrolador al controlador del propio display. Entonces hay que asegurarnos de que el tiempo que dura encendido el enable sea el correcto, y así no vamos a tener ningún problema. En el caso del modo de 4 bits, aquí vemos que el dato se manda a la mitad, se hace un pulso de enable, se manda a la otra mitad y se manda otro pulso de enable. Por eso es que decimos que es 2 veces más lento, porque requiere de 2 pulsos de enable del mismo tiempo para mandar un solo dato completo, y en este caso aquí mandamos todo el dato con un solo pulso de enable. ¿Y cómo sabemos entonces cuánto tiempo tiene que durar nuestro pulso de enable? Pues resulta que aquí en el datasheet, en la parte de inicialización por instrucción, vemos todos los tiempos que tenemos que considerar. El primero es este de 15 milisegundos. Este sirve para que el voltaje alcance un nivel aceptable de 4.5 volts, y este lo podemos descartar, ya que cuando nosotros conectamos el display y lo alimentamos, de aquí a que activamos las funciones del micro, pues ya pasaron más de 15 milisegundos. El siguiente ya corresponde a mandar instrucciones, y tiene que ser de 4.1 milisegundos. Este es el valor más alto que encontramos, ya que los demás deben de ser de 100 microsegundos. Entonces, asegurándonos de que cumplimos este de 4.1 milisegundos, ya podemos tomarlo como referencia y reutilizarlo para todos los demás. Y hablando acerca de la inicialización que requiere el display, pues resulta que tenemos una serie de comandos que tenemos que enviar para poder hacer uso de él, y son estos tres. Estos tres son clave para la inicialización de 8 bits. Una vez que enviamos estos 3 comandos, ya podemos empezar a enviar todas las demás instrucciones para poder configurarlo. Pero antes tenemos que mandar estos 3. Y entonces, para poder lograr hacer la inicialización de 8 bits, el primer comando es este.
y es un 3 en hexadecimal, vamos a ponerle 3x. ¿Por qué? Porque la parte menos significativa vemos que no nos interesa, podemos seleccionar el valor desde 0 a f, no importa, pero el 3 sí tiene que ir. Después mandamos un pulso de enable y mandamos de nuevo otra vez ese 3. Y después mandamos otro pulso de enable y volvemos a mandar el otro 3. Entonces, para que nuestro display funcione correctamente, obligatoriamente tenemos que enviar estos 3. Estos 3. Entonces, una vez que ya los enviamos, podemos seguir enviando todas las instrucciones que queremos y vamos a verlas ahorita mismo. Aquí ustedes pueden venir y checar cada una de las instrucciones, no vamos a explicar todas, pero hay unas muy importantes como esta de function set, que precisamente esta corresponde a los 3 que enviamos. También hay otras como esta, la de display on off control, que nos enciende el display y nos activa, por ejemplo, el cursor, que el display también maneja un cursor que podemos utilizar. Y hay otras más que podemos aplicar a nuestro proyecto. Una cosa que sí vamos a mencionar es aquí las líneas de control, por ejemplo, el selector de registro que se activaba con 0 para instrucciones, vemos que permanece todo en 0. Y se activa únicamente cuando enviamos datos. Para enviar datos tenemos estas dos instrucciones. Esta que se va a encargar de hacer la lectura, que no la vamos a utilizar ya que no vamos a hacer lectura. Entonces la única que vamos a utilizar es esta. Vamos a poner entonces el selector de registro en 1 y después escribimos también el dato que queremos enviar. Y entonces, ¿qué datos podemos enviar? Bueno, pues si subimos un poquito aquí en el datasheet, vamos a ver todos estos datos, todos estos caracteres que están almacenados en la memoria del controlador y que tienen dos características. Todos estos que vemos aquí, que tienen un recuadrito aquí abajo, corresponden a caracteres de 5×8. Son caracteres pequeños, pero también tenemos aquí unos caracteres de 5×10 que utilizan toda la celda del display. Y por celda nos referimos a que el display está dividido así, en todas estas celdas, cada una con una dirección propia, desde el 0 hasta el F para la primera línea, y la segunda línea, si la implementamos, tenemos direcciones desde la 40 hasta la 4F. Entonces, en cada uno de estos lugares podemos representar un carácter ya sea de 5×8, que son los que están almacenados, o también de 5×10, y también podemos crear caracteres de 5×8 y de 5×10, siguiendo esta guía que también la incluye el datasheet. Entonces, una vez que ya enviamos nuestras instrucciones, las 3 primeras, vamos a poder enviar todas las demás. Entonces, este es nuestro vector que vamos a utilizar para inicializar. Y digo vector porque ahorita cuando lo pasemos a código, vamos a ver cómo lo vamos a agregar. Pero son estas las que vamos a utilizar, en los 3x que ya dijimos, el 38, que es la instrucción de function set. En esta le decimos que queremos que trabaje a 8 bits y con la fuente chica, o sea la de 5×8. La de 0.6 que corresponde a la instrucción de entry mode, en esta queremos que sea un incremento sin desplazamiento, un incremento de la dirección pero sin desplazar el display. Esta la siguiente, la de 0C, lo que hace es controlar el display, lo prendemos y también le decimos que queremos el cursor y el parpadeo apagados, no los necesitamos. Y por último vamos a enviarle también este 0.1 que corresponde al clear display. Con eso nos aseguramos de que cuando empecemos a escribir datos esté completamente limpio, sin ningún dato por ahí que se haya pasado, y ya podríamos empezar a mandar datos. Entonces, el primer paso es crear nuestro vector, y para crear un vector de datos los tenemos que declarar aquí dentro de la ROM. ¿Por qué? Porque pues va a ser un dato constante. Entonces la declaración lleva un nombre, que para el nombre le vamos a poner vInicio, vector de inicio, 2 puntos, y también le tenemos que poner una directiva que es esta, define constant .b. B es para el tamaño del dato, en este caso es un byte, son 8 bits porque son 8 bits. Y después empezamos a poner aquí todos nuestros datos que necesitamos. Y ya los tenemos aquí, especificamos que sean en hexadecimal, 38, 38 y 38. ¿Por qué le puse 38? Porque pues recordemos que la X no importa, entonces como la siguiente instrucción también es un function set, pero esta ya tiene que ir bien especificada cuál es su valor, pues le aprovecho y le pongo 38 para todas. 38, 38, 38, 38. Estos son los primeros 3 que necesita, y después metemos aquí el entry mode set, el display control, el display clear. Y este 00 lo vamos a necesitar más adelante, ahorita les explico por qué. Y ya tenemos entonces el primer paso, que es definir nuestro vector.
Ahora, para poder empezar a realizar todas las instrucciones referentes a generar las señales, pues necesitamos explicar cómo funciona el microcontrolador de NXP de 8 bits que estamos utilizando. Entonces, aquí en el datasheet, en la parte 7.5, tenemos el Instruction Set Summary, en el cual tenemos toda la información acerca de las instrucciones que podemos realizar. Y aquí vemos, por ejemplo, la primera ADC. Aquí nos dice qué es lo que hace, cuál es su operación, cuáles son sus modos de direccionamiento, cuál es el opcode, cuántos ciclos le toma realizar a esta instrucción dependiendo del modo de direccionamiento que se utilice, y demás datos. Por ejemplo, también el efecto que tiene en el CCR. El CCR es un registro de banderas y que se modifica cada vez que se ejecuta una instrucción. Entonces aquí podemos hacer uso de esta tabla para ver qué instrucción necesitamos para ejecutar cada una de las acciones que queremos realizar, y vemos que está muy completa. Tenemos mucha información, tenemos también bastantes instrucciones que podemos utilizar. Ahora, en este diagrama, este es nuestro microcontrolador. Aquí tenemos el puerto A y el puerto B, que son los dos puertos importantes, los dos puertos que interactúan con el exterior. Aquí están directamente los pines por los cuales podemos utilizar diferentes funciones. Vemos que este tiene PTA0, PTA1, PTA2, PTA3, 4 y PTA5. Ahora, para utilizar la función bidireccional, en el caso del puerto A solamente tenemos 4 pines disponibles, el 0 y el 3. El PTA4 es un pin de salida y el PTA5 es un pin de entrada, y que, si vemos, también está ligado a la función de reset. La función de reset pues es muy importante en nuestro micro. Entonces estos dos pues prácticamente no los vamos a utilizar. En el caso del puerto B sí tenemos los 8 pines disponibles para funciones bidireccionales, y también tenemos pues diferentes funciones en cada uno de los pines. Como vemos, aquí tenemos el KBI, SPS, MOSI, MISO, Extal. Aquí tenemos ADP3. Entonces cada una de esas pines interactúa con una función diferente. Y ahora, para esta práctica pues nada más necesitamos que el micro nos genere señales de salida, que las vamos a utilizar como señales de control para el display. Por lo tanto, funciones que necesitamos dentro del micro pues va a ser la bidireccional, y con esa ya podemos utilizarla para generar líneas de control. Ahora, como tenemos los 8 pines libres aquí en el puerto B, vamos a aprovechar eso para conectar todo nuestro bus de datos desde de 0 hasta de 7. Entonces todo esto lo vamos a conectar directamente aquí en el puerto B. Y para nuestras líneas de control, la RS, el selector de registros, y el enable, vamos a utilizar el puerto A, 2 pines de ellos. Entonces al final nos van a quedar 2 pines libres para hacer lo que nosotros queramos. Y ahí viene la importancia de también aprender a utilizar el display en su modo de 4 bits, ya que, como vemos, con 8 bits pues prácticamente nos quedamos sin pines para trabajar, y al menos con 4 bits tenemos un par de más para poder interactuar con otras funciones que nos puede brindar el micro. Entonces, si queremos utilizar la función bidireccional en los puertos, está el capítulo 6, en el cual nos habla precisamente acerca de eso, del control que tenemos que llevar y la secuencia de acciones que tenemos que realizar. Y vemos estos dos registros, el port data y el data direction. Estos son dos registros que están ligados, ya que el data direction controla precisamente la dirección que va a tener el puerto, ya sea de entrada o de salida. Entonces controla directamente a la función de port data. En port data podemos interactuar con el exterior. Se encarga de manejar pues prácticamente el pin físico del micro. Pero entonces lo primero que tenemos que realizar es la configuración de la dirección, si lo queremos como entrada o como salida. Y una vez que ya tenemos eso, pues ya podemos trabajar ahora sí con el puerto directamente. Si bajamos un poco en la parte 6.4, vamos a ver todos los registros relacionados a la entrada y la salida. En este caso aquí está para el puerto A. Para el puerto A, la dirección del puerto A, que es el PTADD. En este caso puerto A es PTAD. Tenemos algunos otros registros relacionados al puerto A, como el pull-up enable, que nos habilita resistencias de pull-up de entrada internamente.
otras funciones relacionadas con el puerto A, y ahorita vamos a empezar configurando solamente el puerto B. Y para el puerto B también tenemos el PTBD, que es el registro relacionado con los datos, y el PTBDD, que nos va a controlar la dirección. Y aquí nos dice que si lo configuramos con un 0 cada uno de estos pines, de estos bits, los podemos utilizar como entrada, y si lo utilizamos, si le ponemos un 1, cambia su función y ahora es salida. El primer paso es decirle al micro que queremos el puerto B como salidas. Y para poder modificar el valor de un registro tenemos dos formas de hacerlo. Una de bit a bit, es decir, modificamos por ejemplo el bit 0, después modificamos el bit 1, el bit 2, el bit 3, pero hay casos como en este, en el que queremos modificar los 8 bits y que hacerlo uno por uno pues no es la mejor manera. Para poder hacerlo todo así de golpe, tenemos que seguir una serie de pasos. Entonces, para poder modificar el valor de un registro en su totalidad, primero tenemos que cargar el acumulador A con el valor que queremos, y después, ya que el acumulador A tiene ese valor, lo movemos al registro en el que queremos. ¿Y qué es esto del acumulador A? Pues en este microcontrolador tenemos estos registros que están ligados al CPU y que tienen diferentes funciones. Aquí está el CCR del que les hablábamos, que es un registro de 8 bits que tiene diferentes banderas y que se modifica cada vez que realizamos una instrucción. También tenemos el contador de programa de 16 bits que se encarga de manejar todas las direcciones del micro. El stack pointer, que también es 16 bits. Este se usa cuando nosotros utilizamos alguna subrutina. En una subrutina nosotros nos salimos del programa principal y ejecutamos esas instrucciones que tiene ahí, y para poder regresar necesitamos la dirección. Y pues aquí es donde entra el stack pointer, porque ahí se guarda la dirección de la que venimos, y una vez que ya terminamos todo ese proceso de la subrutina, pues se vuelve a restablecer la dirección. También tenemos este registro HX de 16 bits que también nos sirve para diferentes operaciones. Y aquí está el acumulador A. El acumulador A de 8 bits es un registro de propósito general que nos sirve para hacer diferentes operaciones. Es como un intermediario y vamos a ver su función con algunas instrucciones. Pues entonces, si la primera función o el primer paso que tenemos que hacer es cargar el acumulador con un valor, tenemos que usar una instrucción. Hay que buscar una instrucción dentro de este listado que nos permita hacer precisamente eso. Y la instrucción encargada de hacer eso es esta de aquí, que se llama LDA, Load Memory from Memory, Load Accumulator from Memory. Aquí tenemos diferentes modos de direccionamiento, el modo inmediato, el directo, entre otros. Y bueno, pues si consiste en cargarle un valor, pues vamos a utilizar el modo inmediato. Entonces el modo inmediato, pues ya sabemos cómo se define. A partir de aquí vamos a empezar a hacer nuestro código dentro del startup. Entonces ponemos LDA, modo inmediato, ya sabemos, se define con el símbolo de gato. Y después, pues ¿qué valor? Pues si ya dijimos que queremos modificar todo el registro de 8 bits con un 1, pues al final tenemos un FF. Entonces ya tenemos aquí que se va a cargar el acumulador con este valor, y después hay que moverlo. Para moverlo, ¿a dónde? Al registro PTBDD. ¿Qué instrucciones tenemos para mover? Pues tenemos una que se llama STA, que STA lo que nos permite es guardar el valor que tiene el acumulador en una dirección. Aquí tenemos el modo directo, que es el que vamos a utilizar. Entonces, gracias a esa instrucción STA, ¿dónde? Es PTBDD. Vamos a configurar primero el puerto B, y de esa manera cargamos el acumulador y después movemos el valor del acumulador a este registro PTBDD. Y listo, de esa manera ya tenemos configurado nuestro puerto B como salidas. Ahora, también dijimos que queremos trabajar con el puerto A. Dos de sus bits los queremos configurar también como salidas para poder también trabajar con ellos. Ellos van a ser los encargados de generar nuestra señal de reset, nuestra señal del selector de registro y el del enable. Entonces tenemos que decirle al PTADD que queremos dos de sus bits como salidas. Y para poder trabajar de esa manera, para no cambiar todo el valor del registro de golpe,
también tenemos instrucciones que se dedican a trabajar bit a bit. Y una de esas es esta de acá, que se llama bitset. Bitset n in memory lo que hace es cambiar el bit n de un registro. En este caso, ¿cuál bit vamos a modificar? Pues por ejemplo, vamos a modificar el bit 0. Entonces le ponemos bitset. ¿Qué bit? El 0. ¿De dónde? Del registro PTADD. Y de esta manera ya tenemos listo nuestro bit 0 como salida. Y también vamos a aprovechar a modificar el bit 1 también del mismo registro. Entonces, listo, de esa manera así de sencillo ya podemos configurar el puerto B como salida y el pin 0 del puerto A como salida y también el pin 1 del puerto A como salida. Y ahora sí ya podemos empezar a generar señales para controlar nuestro display. Y antes de pasar a codificar todo, vamos a entender cómo tenemos que seguir el orden de las instrucciones. Y para eso entonces aquí tenemos nuestro microcontrolador, tenemos las señales desde D0 hasta D7 y las señales de control de RS y Enable, y aquí pues van a nuestro display. Entonces, para instrucciones tenemos un buffer que es donde van a llegar cualquier dato, no importa, ahorita no vamos a hacer la selección, solamente llega un dato cualquiera de un byte. Y entonces RS lo que hace es decirnos, si es un 0, pues va a ser una instrucción. Entonces el dato lo acomoda en la línea de correspondiente a instrucciones. Aquí es donde aparece nuestro enable. Nuestro enable lo que hace es que habilita el camino que seguirá el dato hacia el control, porque pues es una instrucción. Entonces gracias al enable habilitamos la puerta, puede pasar nuestro dato y entonces el enable se tiene que cerrar. Una vez que se cierra, se ejecuta la instrucción que tenemos aquí en control. Y entonces es importante que nuestra señal de enable permite el paso completo del dato, por eso es que necesitamos aplicar un retardo. Y vamos a ver el caso para datos. Bueno, para datos igual llega al buffer un dato cualquiera. A través de RS hacemos la selección. Con un 1 le decimos que se vaya al camino de los datos. Vuelve a aparecer nuestro enable, activamos el enable, habilitamos el camino y ahora sí puede pasar el dato directo al display. Y el enable se baja y ahora sí se ejecuta el dato que tenemos aquí en display. Entonces, de esa manera muy sencilla podemos empezar a crear toda la secuencia que debe de seguir el micro. Entonces, para instrucciones, primero cargamos el dato en el buffer de entrada y salida. Colocamos RS con 0 para decirle al display que es una instrucción. Después habilitamos el enable, esperamos a que pase todo el dato a través del retardo y una vez que se complete, deshabilitamos el enable y ahora sí se puede ejecutar nuestra instrucción. Para datos, cargamos el dato de nuevo en el buffer de entrada y salida, colocamos RS ahora con un 1, habilitamos el enable, hacemos la espera con el retardo y volvemos a deshabilitar el enable. Entonces ahora lo que tenemos que hacer son dos rutinas diferentes, una para instrucciones, otra para datos, y esto lo tenemos que pasar a código. Y ya tenemos aquí entonces nuestras dos subrutinas capaces de enviar la instrucción y otra encargada de enviar el dato. Y vamos a explicar este proceso que acabamos de realizar aquí ya en el código. Y comenzamos con la primera instrucción, BSLR. BSLR lo que hace es bit clear n en memory. Lo que nos dice es que va a limpiar, o sea, va a poner en 0 el bit n del registro que nosotros elijamos. Entonces, en este caso, queremos el bit 0 de PTAD, el cual corresponde a el selector de registros RS. Por lo tanto, con esta instrucción colocamos en RS con un 0. La siguiente instrucción, STA, hace que el valor del acumulador lo carga en el PTBD. El PTBD son nuestros pines del buffer. Entonces con esto mandamos la instrucción al display. Este paso lo omitimos aquí, la verdad no lo pusimos, pero hay que ponerlo porque es importante. En la animación fue el paso en donde una vez que ya se seleccionó el camino, bueno, el dato se posiciona en ese lugar
y entonces ya estamos listos para enviarlo. Estamos ahora esperando en la señal del enable. Entonces aquí toca preparar la instrucción para enviar, y en el caso del dato similar, nada más que es que prepare el dato para enviar, y es lo que estamos haciendo aquí. Ahora la siguiente instrucción bitset es lo contrario de bitclear. En este seleccionamos un bit de cualquier registro y lo pone en un 1. ¿Y qué es lo que necesitamos poner en un 1? Pues es el enable, porque aquí en los pasos dijimos que lo tenemos que habilitar. Entonces aquí transicionamos de 0 a alto, ya lo pusimos en 1, y con esta otra línea, instrucción JSR, es Jump to Subroutine, lo que hace es un salto a una subrutina. Aún no la hemos definido esa rutina, pero la vamos a definir. ¿Por qué? Porque Retardo es la encargada de ponernos el tiempo, de especificarnos el tiempo que necesitamos para el enable, que ya lo dijimos es de 4.1 milisegundos. Entonces la vamos a definir aquí, retardo RTS. Entonces a través de este salto a subrutina nos movemos aquí a retardo. Entonces ya podemos nosotros aquí hacer el pulso de enable, y la siguiente instrucción BCLR es el bit clear en el bit 1 de PTD, o sea el enable, y lo que hace es deshabilitarlo, ya que es el otro paso que necesitamos hacer. Lo deshabilitamos y ya con eso se debe de ejecutar nuestra instrucción. La otra línea que tenemos aquí, RTS, es esta, Return to from Subroutine. Le regresa al stack pointer la dirección de la cual se le llamó. Entonces con esto logramos salir de la subrutina. Entonces ahí termina. Y ahora, para la otra subrutina de enviar dato, prácticamente es lo mismo de aquí. Todo esto es similar porque el pulso de enable es igual para ambos casos. Entonces tenemos lo mismo, solo con la diferencia de esta línea, la primerita línea, que aquí es BCLR para poner RS en 0, pero abajo lo necesitamos poner en 1 para decirle a nuestro display que pues va a ser un dato lo que queremos enviar. Entonces esa es la única diferencia con estas dos subrutinas. Ahora lo que vamos a hacer es compilar el programa para ver que no haya ningún error y así poder continuar. Y listo, parece que no tenemos ningún error. Una cosa que sí tengo que mencionarles es que hay que tener cuidado con el uso de mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si yo coloco aquí en mayúsculas retardo, aunque es lo mismo, la misma etiqueta, pues tiene las mismas letras, pero a la hora de compilarlo nos va a marcar un error. Y eso es porque hay que tener cuidado entonces con el manejo que le damos a los nombres. Pero nada, es muy sencillo estar manteniendo la atención de lo que ponemos. Y listo, así sin ningún error ya podemos continuar. Entonces ya tenemos toda la subrutina encargada de enviarle el dato o la instrucción y realizar el pulso del enable. Pero necesitamos crear otra que nos cargue el dato en el buffer, que sea capaz de enviarle toda la cadena de caracteres o de instrucciones. En este caso vemos que utilizamos un vector. Entonces, para no estar haciendo, por ejemplo, que yo ponga una instrucción, vamos a decir el 38, y después ejecutamos la subrutina, y después tengamos que volver a meter el otro 38, la siguiente subrutina, entonces este proceso pues, se puede hacer más largo, puede hacer muy largo el código. Entonces tenemos que idear la manera de mandarle todo este vector en una serie de instrucciones que sean capaces de cargar el dato en el buffer y ahora sí poder ejecutar la subrutina. Y para lograr eso, entonces creamos aquí otra nueva subrutina. Vamos a estar trabajando con puras subrutinas. Ahorita vamos a crear el main y desde ahí mandamos a llamar todo. Pero en el fondo están todas estas subrutinas. El main va a quedar más cortito, más pequeño. Y esto es todo lo que necesita para operar. Pero entonces, la primera instrucción que encontramos es LDHX. Y aquí está el símbolo de inmediato, que nos define al modo inmediato, y v-inicio, que v-inicio es precisamente nuestro vector de datos, de instrucciones.
Y vamos a ver cómo funciona esta instrucción LDHX. Dice que nos carga el índice del registro HX. Y para poder entender esto, tenemos que ver dónde se está almacenando este vector. Y en un inicio les comentábamos que esta directiva org nos guarda en ROM start, nos posiciona en ROM start, y ROM start está ubicado en la dirección E000. Entonces, con este de LDHX, esta instrucción, le cargamos a ese registro HX, le vamos a poner aquí, le vamos a cargar el valor que precisamente es ese, es E000, es el valor donde se comienza a almacenar la primer constante, el primer 38, aquí va a estar almacenado. Y con esta nueva instrucción LDA, ya la hemos utilizado, esta es carga el acumulador, va a cargar el acumulador con el valor que esté apuntando. Aquí le decimos que queremos que inicie desde el 0, o sea, el 0 va a ser este. Y aquí también que el X, pues ¿qué valor va a tener X? Pues también va a tener 0. Entonces, en la primera pasada, porque estas van a ser varias pasadas, en la primera pasada le decimos carga el acumulador con lo que tengas en la posición 0, iniciando en la posición 0 donde esté apuntando nuestro registro HX. Y como X está apuntando en 0, bueno, pues cargamos el acumulador con el primer valor, que el primer valor de nuestra cadena va a ser el 38, es este de aquí. Ahora, ¿qué más hace? Aquí hace un branch if equal, esta es la instrucción BEQ. Esta hace una valoración, compara el valor que tenemos aquí, vamos a verla. Branch if equal, if z igual a 1. Ok, ¿dónde vamos a encontrar esa z? ¿Se acuerdan del registro CCR que les comenté hace varias ocasiones? Bueno, pues aquí hay una bandera que se llama Z, que es la bandera con nombre 0, el bit número 1 de este registro CCR. Y esta bandera dice que se va a activar cuando el resultado de una operación sea 0. Ok. Y en un inicio también les comentaba que íbamos a utilizar este valor 00 para una función especial. Y ahí es donde entra esa función. ¿Por qué? Porque va a estar haciendo esto una vez, ya que ahorita estamos en el 38. Hace el branch if equal, por lo tanto hace la comparación, no es un 0. Entonces la operación que realizamos, esta de cargar, no nos provocó que se activara la bandera de 0. Entonces esto no se va a activar. El branch if equal lo que hace es que si sí pasa, ok, pues hago el brinco. ¿A dónde? A fin. Y en fin se acaba la subrutina. Entonces no pasó, eso no pasó porque fue un 38. ¿Qué hacemos aquí? Hacemos un salto a la subrutina envía instrucción, que es la que acabábamos de crear. Ahora ya con esta configuración se envió la instrucción a nuestro display, ya se ejecutó, y aquí hacemos incx. Incx lo que hace es un incremento precisamente a x. Le suma 1, y como dijimos aquí, estaba apuntando x a 0. Lo que va a pasar ahora es que en nuestro registro hx vamos a tener pues precisamente una localidad más. Por lo tanto, ahora vamos a tener el valor de E001. ¿Y qué tenemos en E001? Pues resulta que tenemos el siguiente 38. Recuerden que con HX lo que estamos haciendo es movernos en la memoria ROM. Ahora, volvemos a ejecutar el 38, lo cargamos en el acumulador. Ahora aquí ya tiene con este incremento de X, aquí hay un 1. Este 0 solamente era para la primera instrucción que empezara en 0. Queríamos que empezara en 0, o sea que empezara desde el primero. Ahora aquí ya tiene un 1, vuelve a ejecutar lo mismo, no es un 0, ok, lo envío, vuelvo a incrementar, aquí ya tenemos un 2,
Ahora ya está apuntando al siguiente 38. Recuerden que estos 338 son de cajón, estos no los podemos mover. Vuelve a enviar el comando, incrementa otra X. Ahora ya estamos en la cuarta, 0, 1, 2, 3, perdón, en la tercera, pues que ya ven que están desplazados. Ahora ya estamos aquí. Hace lo mismo, no fue 0, así hace lo mismo con todos. Va incrementando, ¿hasta dónde? Hasta que llegue aquí. Aquí estamos en el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí deberemos estar en la localidad E007 de nuestra memoria ROM. Y esta localidad, ¿qué contiene? Pues contiene un 0. Entonces, hacemos ese incremento. Lo siento, ahí no les comenté. Con este bra, pues hacemos el branch ¿a dónde? El salto aquí a nuevo. Entonces esto es por eso es que se está repitiendo toda esta operación. La primerita no se repite, solo con eso hacemos que se cargue el vector. Entonces ya tenemos aquí la dirección 7, E007. Hacemos el brinco, cargamos el acumulador con esa localidad, la 7. Ahí, por lo tanto, el acumulador va a tener el 0. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que se activa la bandera de 0, la bandera Z del CCR. Aquí vamos a tener ahora un 1. Esta operación sí hizo que el resultado fuera un 0. Entonces se activa la bandera, el branch if equal se activa también, por lo tanto hace el salto aquí a fin, y de fin pues ya se acabó la subrutina. Entonces parece que es todo un rollo, pero no, está muy sencillo. La verdad que si ustedes lo empiezan a programar, pues van a darse cuenta cómo está funcionando esto. Y lo podemos entonces terminar diciendo esto, que cargamos entonces el vector en registro HX, el vector que contiene nuestras instrucciones. Después cargamos en el acumulador el valor de la posición X. Ya vimos que si estábamos en 0, pues cargábamos este. Si estamos en el 1, el siguiente. Y así con todos los demás hasta el 7. Después hacemos la pregunta: ¿se activó la bandera Z del CCR? Bueno, si sí se activó, pues terminamos aquí y salimos de la subrutina. ¿No se activó? Ok, pues mandamos la instrucción al display y así ya se ejecuta. Ahora incrementamos en 1 el valor de X. Realizamos de nuevo el bucle, por lo tanto estamos aquí y ejecutamos todo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que encontremos este 0 y que ese va a ser el encargado de sacarnos de nuestra subrutina. Y aquí, bueno, pues hay un pequeño problema. Le puse proceso de información como para hacerlo de manera muy general, pero entonces esto no es así. Mejor lo voy a cambiar a LCD inicialización. ¿Por qué? Porque si vemos aquí en el registro HX, cargamos, pues está dedicado a cargar este vector de inicio, la inicialización. Y si queremos utilizarlo para mandar otras instrucciones una vez que ya hayamos inicializado el LCD, pues este no nos va a servir. ¿Por qué? Porque pues el registro HX ya tiene un vector sobre el cual está trabajando. Entonces vamos a tener que crear otras dos subrutinas. Una que se encargue de procesar ahora sí las instrucciones generales, ya una vez que ya se activó el display. Y entonces esta va a estar por aquí, la vamos a declarar acá, procesa, ahora sí le vamos a poner procesa información, el RTS para salirnos, claro. Y la siguiente, la otra subrutina que nos hace falta es procesa, le voy a poner procesa datos y también RTS. Entonces con esta, a esta no le voy a poner información, ¿qué onda? Le voy a poner instrucción. Entonces con esta procesamos cualquier instrucción genérica que queramos enviarle al display, y con esta procesamos cualquier dato que queramos imprimir. Entonces hace falta completar esas dos con la misma temática, con la misma idea de cargar un vector y después también hacer todo esto, toda esta onda, todo este bucle. Y vamos a empezar con la instrucción. A la hora de estar realizando el código me percaté de algo, que para procesar una instrucción pues no necesitamos más de
más que esto, que la subrutina que ya creamos. Vamos a poner una situación. Por ejemplo, si queremos ejecutar una instrucción, vamos a decir cualquiera, el 38 que ya conocemos. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es un LDA y el 38. Con eso ya le estamos cargando al acumulador la instrucción que queremos. Y lo que tenemos que hacer ahora es mandarlo al puerto B, configurar el RS y hacer el pulso de Enable. Y pues eso ya lo tenemos aquí. Y aquí ya configuramos el RS. Aquí le mandamos la instrucción al display, ejecutamos nuestro pulso y salimos de la subrutina. Entonces, pues para mandar instrucciones, pues no necesitamos otra subrutina. Ahí sí no. ¿Por qué? Porque aparte de que solamente se manda una a la vez, a menos de que queramos mandar un arreglo de instrucciones, o sea, varias instrucciones a la vez, bueno, pues en ese caso sí necesitamos hacer algo así. Entonces, primero tendríamos que definir también nuestro vector de instrucciones, como hicimos para el caso de las instrucciones de inicialización. Y bueno, a través de una rutina así, pues sí podemos realizar un código similar. Pero cuando se tratan de instrucciones así solitas, como por ejemplo, desplázate una casilla, o realiza un salto de línea, o borra el display, bueno, pues eso lo hacemos uno a la vez, ¿no? Y entonces para ese caso, para ese tipo de instrucciones, pues solamente necesitamos una sola subrutina, que fue la que creamos al inicio. Para el proceso de datos, ahí sí es un poco diferente, ya que vamos a tener que definir también un vector de datos. Vamos a ponerle mensaje a este vector. Igual, de la misma manera, utilizamos el defineConstant.byte. Y aquí para definir una cadena tenemos que usar la doble comilla. Y aquí es donde nosotros vamos a colocar algún mensaje que queremos. Vamos a ponerle asesorías con minúscula para cambiarle asesorías, para ver cómo se ven las letras mayúsculas y minúsculas. Y de esta manera ya tenemos una cadena. Ahora, si queremos utilizar algo similar a esto, recuerden que aquí utilizamos un comparador que nos activaba la Z para poder salir. También tendríamos que agregar aquí otra constante. Entonces aquí mismo, después de que hicimos eso, vamos a poner dc.b. Así, de esta manera, lo que estamos haciendo es, en este mismo arreglo mensaje le vamos a agregar una casilla más de la memoria. La vamos a mandar con este nombre. Pues le vamos a poner aquí el 00. Le puedo poner así 0 o le puedo poner así 00, como ustedes gusten. Vamos a dejarle en esta ocasión así el 0, porque aquí ya lo pusimos. Y así, de esa manera, se crea el arreglo donde tenemos guardado este dato, luego este otro, cada uno en una localidad diferente. Y una vez que llegamos a la S, después se agrega este último y ya tenemos completo nuestro arreglo. Ahora sí vamos a poder utilizar algo similar a esto. Es más, lo voy a copiar completamente de aquí y lo voy a pegar por acá. Y los únicos cambios que le tengo que realizar es aquí, que en vez de que cargue el vector de inicio, pues que cargue el vector mensaje. Para eso utilizamos el modo inmediato, para poder cargar el dato como tal, la A, la S, la E, la otra S. Ahora, pues ya se hace lo mismo, se carga en el acumulador, se activa la bandera. Aquí no enviamos instrucción, aquí lo que tenemos que enviar es el dato. Entonces cambiamos de rutina, ponemos dato, incrementamos X, ok, hacemos el salto a nuevo y bueno, la rutina. Ahora lo voy a compilar para ver que no tengamos ningún error. Y vaya, pues sí, hay dos errores. Este que es una redefinición ilegal de una etiqueta. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, pues resulta que esta ya la utilizamos aquí, entonces no podemos utilizarla de nuevo. Vamos a colocarle un 2, nuevo 2, al fin también. Fin, aquí ya la teníamos definida antes, entonces le voy a poner también un 2, nada más para diferenciarlas.
y de esa manera ahora sí ya no tenemos errores y podemos continuar. Y de esa manera ya tenemos lista una subrutina para inicializar el display, otra para procesar los datos, otra para enviar la instrucción y una más para enviar el dato. Ahora, como que estoy viendo muy solito esta sección del código, entonces ¿qué les parece si hacemos una subrutina más? Esta que se llame inicialización. Inicialización puerto, le voy a poner le voy a poner inicialización de puertos, que corresponde, pues como lo vimos en un inicio, esto fue lo primerito que hicimos, configurar los puertos como salida para poder trabajar con ellos. ¿Qué necesita también la subrutina? Pues necesita el retorno de subrutina. Una vez que se llame, pues ya no la necesitamos, salimos de ella. Entonces, pues ya tenemos aquí la rutina de inicialización de puertos y todas las demás. ¿Qué nos hace falta? Pues nos hace falta el retardo. Lo dijimos que lo íbamos a configurar y hasta el momento lo hemos utilizado varias veces y no lo hemos configurado en ningún momento. Entonces, pues vamos a proceder con eso. Y este es el retardo que vamos a estar utilizando. Y aquí vamos a ver un registro que hasta el momento no habíamos utilizado. Es el SRTISC. Y vamos a ver de qué se trata. Pues es el System Real Time Interrupt Status and Control Register. Y este registro, ¿qué tiene de interesante? Pues resulta que gracias a las interrupciones de tiempo real podemos generar un delay. Y ese delay se va a configurar a través de los primeros 3 bits de este registro. Y esos 3 bits nos permiten generar estos tiempos. 8 milisegundos, 32 milisegundos, 64, 128, 256, 512 y 1.024 segundos. Entonces, pues va a ser de gran utilidad para esta práctica y pues para futuras prácticas. Generar un segundo en un micro, la verdad es que es mucho tiempo para un microcontrolador, y la bondad que tiene este tipo de delays comparado con un retardo de software es que podemos ejecutar algunas otras operaciones mientras este delay está corriendo, mientras que el contador está ahora sí que contando, ¿no? Entonces, antes de que se acabe el tiempo, podemos ejecutar otras operaciones, que es el caso que estamos haciendo aquí. Ahorita lo explicamos. Y también aquí nos puede generar una interrupción. Una interrupción lo que hace es que cuando lleguemos a la cuenta, automáticamente, si estábamos haciendo aquí una suma, una comparación o algo, al programa le vale y se salta la interrupción a donde hayamos colocado el salto, y ahí todo lo que estábamos haciendo pues ya no lo dejamos de hacer y atendemos esa interrupción. Entonces pues es bastante útil, ¿no? Porque así podemos hacer otras cosas y dejamos esto que corra y pues nos avisa pues, cuando hace el salto, ¿no? Entonces ya dijimos que para configurarlo es a través de estos primeros 3 bits. Lo vamos a configurar nosotros a 8 milisegundos, porque como recordarán necesitamos 4.1 milisegundos. Entonces esto es el doble. Eso no tiene ningún efecto negativo, al contrario, pues le deja más paso al dato a que pase. Pues es más lento, va a ser más lento, claro, pero bueno, es lo mínimo que podemos lograr con este delay. ¿Y qué más? ¿Qué otros bits importantes tenemos por aquí? Pues, ¿cómo sabemos? No vamos a utilizar... antes. No vamos a utilizar las interrupciones para esto. Eso ya es para otro tema. Pero entonces, si no las utilizamos, ¿quién nos va a avisar que ya se hizo la cuenta? Pues nos va a avisar esta bandera, este bit, el bit número 7, que es solo de lectura. Como vemos aquí, la escritura no hace nada. No es implementada, solo va a ser de lectura. Entonces vamos a estar a tener que estar checando que esta interrupción ya se haya que la bandera se haya activado. Es lo malo de no utilizar la función de interrupción, que pues hay que estar checándolo, aunque sí nos permite hacer algo
una tarea, pues vamos a desperdiciar esos recursos checando que la bandera se prenda. No importa, la verdad es que no es como que tengamos que hacer otra cosa. Y bueno, vamos a checarla una vez que ya corroboremos de que se haya activado la bandera. Hay que borrarla, no se borra solita. Y para borrarla tenemos el RTI Acknowledge. Este bit, el número bit, el bit 6 de este registro, permite solo la escritura. Vemos que la lectura siempre nos va a dar un 0 y aquí lo dice. Reads always return 0, entonces siempre vamos a, si lo queremos leer, ahí va a haber un 0. Pero si le escribimos un 0, eso no va a tener ningún efecto, no lo va a borrar. Si le escribimos un 1, se borra la bandera. Entonces tenemos que borrar esta bandera al escribirle un 1, y eso se consigue. Lo que consigue es que si nosotros realizamos otra nueva cuenta, la bandera ya se desactivó y ahora sí nos avisa de nuevo que está al tanto de que acabe este contador, este delay. Y bueno, vamos a ver las instrucciones que tenemos aquí. Primero, LDA 02 lo que hace es nos va a habilitar esto. Lo tenemos a 32 milisegundos. Déjenme lo cambio rápidamente a 1 milisegundo. Perdón, al bit 1 para configurarlo a 8 milisegundos. Y entonces esto lo que va a hacer es que nos va a configurar el RTI a 8 milisegundos. Lo siguiente es que, bueno, lo cargamos en el acumulador, pero ¿dónde hay que guardarlo? Recuerden, hay que guardarlo en este registro, en el de RSRTISC. Hay que poner el nombre tal cual está aquí. Si alguna vez tuvieran algún problema con estos nombres, pueden venir aquí al header, y aquí es donde está todo eso. Todas las definiciones, a través de los EQ, hacemos que esta etiqueta SRTISC pues tenga la dirección que tiene este registro. Porque recuerden que podemos también utilizar la dirección, pero imagínense estar utilizando esto así, pues la verdad es que es medio... ni se entiende. Entonces, bueno, lo guardamos, lo cargamos en este registro. Entonces ahora sí se está realizando la configuración. Esto lo voy a poner por aquí. Configuramos el RTI a 8 milisegundos. Después cargamos en el acumulador nuevamente el valor de todo este registro. Es decir, todo esto de aquí lo volvemos a subir al acumulador. ¿Con qué? Pues con la finalidad de obtener este bit, que es el que nos importa. Es el que nos importa estar checándolo. ¿Y cómo lo checamos? Pues hay una técnica que se llama enmascarar. Y con esto enmascaramos el bit 8. Que el bit 8 corresponde precisamente al... Perdón, el bit 7 corresponde precisamente a la bandera. Entonces, al enmascarar el bit, lo que se hace es... Imaginemos que nuestro registro es de 8 bits, ya sabemos. Entonces, si estamos así... 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tenemos 4 bits y 4 bits. ¿Qué pasa cuando enmascaramos? ¿Cómo enmascaramos? Pues enmascaramos con una AND. Pues con puertas lógicas sabemos que la tabla de verdad dice que si 0 por 0 va a ser 0, 0 por 1 es 0, 1 por 1 es 1 y entonces eso es lo que nos importa, el 1 por el 1. Hacemos aquí el enmascaramiento. La AND lo que hace es multiplicar por un 80. Vamos a buscarlo rápidamente. Es eso, una AND, un lógico, AND lógica, una operación lógica. Multiplica el valor del acumulador por un valor que nosotros les indiquemos. Aquí están los modos de direccionamiento. Y lo vuelve a cargar en el acumulador. Entonces, continuamos con nuestro ejemplo. Vamos a decir que la AND es el 80. Entonces, todo lo que tiene 0, ¿a dónde se va? Se va lejos. Entonces, aquí creo que así es. Sí, todo esto al final queda en 0 y 1 por 0, 0. Entonces al final tenemos aquí pues puros ceros. ¿Y eso con qué finalidad lo hacemos? Pues ya dijimos que estamos esperando a que cambie la bandera. RTIF es la que nos importa. Ok, entonces ya enmascaramos el bit. Vemos que quedó aquí
todo con ceros y decimos compare en branch if equal. Esta instrucción es nueva, no la habíamos utilizado. Vamos a buscarla rápidamente aquí en nuestra lista de instrucciones y está por aquí. Dice compare and branch if. Si comparan el valor que queremos. ¿Con qué vas a comparar? Con este valor que le estamos dando aquí. Ese es el operando que necesita. Está en modo directo. En modo inmediato, porque estamos utilizando, acuérdense, el hashtag, el símbolo de número. Entonces comparamos ese valor que está en el acumulador, el resultado de nuestra operación, que en este caso fue todo 0, y dice si el acumulador, el valor del acumulador es el mismo con el que estamos comparando, es decir, con este 80, vas a hacer un salto. ¿A dónde? Pues a la etiqueta que yo te digo, que es esta, end1. Ahora, en este caso, pues vemos que la comparación no es lo mismo, porque esto no es igual a el 8, 1, 2, 3, 4. Entonces, como no es igual, bueno, pues no hace el salto a esta etiqueta. Entonces, usamos esta otra instrucción. Me parece que esta no la habíamos utilizado tampoco. Lo que hace es branch always. Siempre va a ser el brinco. ¿A dónde? Pues a nope, en este caso. Sí, ya la habíamos utilizado aquí arriba. Ok, entonces hacemos el brinco de nuevo aquí. Nope, pues no nos activó la bandera. ¿Qué hacemos de nuevo? Cargamos el valor del acumulador. Perdón, ¿cuál del acumulador? El del registro SRTISS en el acumulador. Y vamos a poner el supuesto caso en el que ya está la bandera lista. Vamos a poner aquí que tenemos un 1. Y entonces volvemos a hacer lo de el enmascarar el octavo bit. Entonces lo multiplicamos por el 8. Ya sabemos que según la tabla de verdad 1 por 1 es 1 y todo lo demás en 0. Por lo tanto se hace la comparación. ¿Esto es lo mismo que el 8? Pues sí es lo mismo que un 8. Entonces vas a realizar un salto. ¿A dónde? Aquí. Ahora, según el datasheet, tenemos que escribir un 1 en el acknowledge, en el RTI acknowledge, el cual es el bit 6. Entonces, haciendo la cuenta, este es el 1, 2, 4. Tenemos que colocar un 40. Aquí no es un 00, hay que colocar el 40. Y de esa manera estamos borrando la bandera del RTI. Cargamos en el acumulador, guardamos en dicho registro. Entonces, ya dijimos, el efecto es borrar la bandera. Y ahora sí, salimos de nuestra subrutina y terminó el retardo. Terminó el delay de los 8 milisegundos. Se completa. Y ya quedó listo nuestro retardo para estar reutilizándolo en todas las etapas que queremos. Para enviar datos, para enviar instrucciones. Y pues ya casi está listo el programa. Ya tenemos el retardo. Ya tenemos las subrutinas de enviar instrucciones, enviar datos, procesar datos, inicializar display, inicialización de puertos. Nos hace falta el main, que el main es la parte, pues, por no decir la más importante, pero pues es la que se va a encargar de conectar todo. Entonces empezamos a definir aquí nuestro main y para poder estar haciendo el loop, que no salgamos del main nunca, con la finalidad de que siempre se esté ejecutando, ¿no? También podemos realizarlo una sola vez si nosotros aquí, ahorita les digo cómo. Bueno, de una vez. Si nosotros aquí solamente dejamos esto main, bra main, pues se va a ejecutar todas las instrucciones que tengamos aquí. Llega aquí el main y pues aquí se queda en este bucle. No va a salir de aquí nunca. Ahora, nosotros vamos a desplegar el mensaje. Después vamos a borrar la pantalla y vamos a volver a desplegar el mensaje. Se va a estar desplegando de nuevo. No lo vamos a dejar fijo. Entonces las instrucciones las tenemos que colocar aquí dentro del main. Y entonces pues podemos empezar a crear aquí las subrutinas. En el caso de la inicialización de puertos, esa sí la tenemos que realizar una sola vez. Entonces pues vamos a empezar con esa. Ya les dijimos que para poder acceder a todas las subrutinas tenemos que usar la instrucción JSR, Jump to Subroutine. Le quitamos los 2 puntos y ya ahorita realizamos entonces
el salto a la primera subrutina, inicialización de puertos. ¿Qué más necesitamos ejecutar antes que todo? Pues necesitamos hacer la inicialización del LSD. Entonces copiamos esto, pegamos por acá y ya tenemos entonces la inicialización lista. Ahora pues ya tenemos las demás instrucciones, las demás subrutinas que acabamos de crear, pues ya nos van a servir para enviar datos. Podemos empezar a enviar la palabra asesorías, que ya la habíamos definido en esta cadena mensaje. Aquí un detalle pues es que este programa solo va a servir para un solo mensaje. Se tiene que definir en la ROM. En alguna práctica que un profe les deje que tengan que ustedes meter el mensaje, bueno, pues en vez de que ustedes definan aquí una cadena como tal, así con valores, pues va a haber que hacer otro proceso para primero llenar esta cadena y ahora sí pasarle el mensaje a una subrutina. En este caso está bien sencillito, como ven, solamente le pasamos el mensaje tal cual y ya se tiene que ejecutar. Y pensándolo bien, sí podemos dejarlo listo ya para esos casos. En vez de que nosotros coloquemos aquí este dato, lo que podemos hacer es quitarlo de aquí y lo podemos colocar por acá, ya en el main. De esta manera se carga el registro HX con el vector, en este caso mensaje. Ahora sí, mandamos a la subrutina de procesa datos. Y así la subrutina de procesa datos queda de manera genérica para cualquier mensaje que queramos enviar. Entonces de esta manera ya se está enviando el mensaje, ya se está procesando datos. ¿Qué tal si enviamos un comando de salto de línea? Es más, vamos a ponerle aquí espacio y vamos a meter el mensaje de asesorías y regularización. Al dejar este espacio, ustedes se preguntarán, oye, pero este 0 no será lo mismo que este otro 0. Pues afortunadamente no lo es, y eso nos simplifica bastante las cosas, porque revisando aquí la tabla vemos que todos estos espacios en blanco tienen una dirección diferente, tienen un código diferente. Si quisiéramos nosotros enviar esta cadena así, sin utilizar la cadena, o sea, utilizar este otro formato con valores en hexadecimal, ¿se puede hacer? Pues claro que se puede hacer. Vamos a checar aquí el dato. El primero es la A mayúscula, por lo tanto es este de aquí. ¿Qué dirección tiene? Pues los 4 bits más significativos están aquí, es un 4, y el bit menos significativo es un 1. Entonces la A tiene el código de el 41. Entonces si nosotros en vez de ponerla le ponemos aquí un 41, también se va a ejecutar. Como lo estamos mandando como dato, el controlador del display, el HD 44780, pues ya sabe interpretarlo y pues despliega la A mayúscula. Si lo mandamos como instrucción y estamos esperando pues que se despliegue la A, pues nunca se va a desplegar porque pues lo mandamos como instrucción. Y entonces así con las demás letras, la S, por ejemplo, la S minúscula es esta, tiene el 72, el 73. Si enviamos aquí el 73 se tiene que desplegar. Y así con cada una de ellas. Entonces por eso el espacio no forma parte de... No es un 00, porque no, el 00 de hecho es para otra función. Entonces pues ahí la libramos. Entonces podemos colocar espacios también y mandarlo como cadena, y ya que se haga bolas el controlador. Y ya quedó. Entonces vamos a enviar otro mensaje. Vamos a ponerle mensaje 2. Y en este mensaje 2 vamos a, igual, de la misma manera, define constant.byte. Aquí le ponemos regularización. Sí le vamos a poner en mayúsculas. Asesorías y regularización. Ok, nos hace falta poner nuestro carácter en blanco. Para eso ponemos igual dc.byte 0. Y ya tenemos listo otro vector con otra cadena. Hace falta, si tratamos de imprimir esto sin hacer el salto de línea, no se va a imprimir completo.
vamos a ver que aquí ya van 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Ya van 11 caracteres que se van a imprimir y son 16, entonces esto ya no se va a alcanzar a mostrar. Ahora, hay una razón por la cual la dirección de DRAM empieza en 0 y cuando hacemos el salto de línea cambiamos al 40. Y esto es porque en realidad el controlador está preparado para trabajar con displays de 40 por 2 líneas, pero este display es de 16 por 2, entonces vamos a decirlo así, se corta ahí en la posición 16ava, y por eso es que utilizamos la dirección 40 en la siguiente línea, no es por cualquier cosa. Sin embargo, entonces si nosotros estuviéramos utilizando un display con 40 caracteres, pues, y lo imprimimos todo junto, pues sí se va a ver, pero en este caso tenemos que realizar el salto de línea. Entonces ya tenemos aquí el primer mensaje, ya lo mandamos, hay que enviar un salto de línea, y para eso vamos a cargar nuestro acumulador con una instrucción. En el caso del salto de línea, tenemos que no hay una instrucción como tal que diga salta de línea. Hay que utilizar esta función de setDRAMaddress, y aquí especificamos que queremos que empiece en la localidad número 40. Entonces para eso aquí tenemos los primeros 4 bits, aquí tenemos los otros 4, y para el 40 es aquí. Este es lo que es el que tenemos que modificar. Entonces tenemos que cargarle un C0. Con eso es la suma del 4 más este bit que es obligatorio para decirle al controlador que estamos queriendo tratar de ejecutar esta instrucción. Entonces le mandamos el C0. Con eso ya estamos efectuando el salto de línea, que en realidad es posicionarnos a la dirección 40. Ahora tenemos que mandar a llamar a la subrutina, ¿a cuál? Pues a la de enviar instrucción. Ya dijimos que no necesitamos más que esta. Hacemos el salto, envía instrucción, se ejecuta la instrucción, ya quedó. Ahora vamos a cargar esta otra. Cargamos el vector, registro, lo voy a borrar. Ahora, en vez de mensaje 1, vamos a enviar mensaje 2. Ya le estamos cargando el siguiente mensaje. Hacemos el procesamiento de los datos. Se envían. Y esto se va a estar ejecutando una tras otra vez. Ahora, voy a ejecutarlo de esta manera, pero lo voy a sacar del main por la razón que cuando nosotros estamos ejecutando esto, al final aquí no tenemos otro retardo. Podemos configurar otra subrutina de retardo con un mayor tiempo para que se despliegue este mensaje, se quede por máximo un segundo. Ya vimos que es el máximo que podemos poner. Entonces se despliega, esperamos un segundo, se borra, y así lo podemos estar volviendo a mostrar el mensaje. Pero no voy a crear otra subrutina. La verdad, ya este video ya se extendió bastante. Solamente me voy a dedicar a ponerle aquí main. Entonces hace esto, se muestra el mensaje, se va a quedar fijo, y al final él termina el programa con este bucle infinito una vez que ya mostró todo el mensaje. Entonces vamos compilando, esperando que no haya ningún error. Listo, no hay errores. Y resulta que sí tuvimos un par de errores, ¿eh? Aquí cuando nosotros cargamos la instrucción, que esta es la instrucción de salto, dijimos, con esta nos vamos a poder cambiar de renglón. Aquí estamos utilizando el modo directo, lo cual no es correcto. Tenemos que utilizar el modo inmediato. Entonces ahí faltó el hashtag. ¿Qué más? Bueno, también tenemos aquí unas líneas que tienen que ir desde que creamos la plantilla. Hay que agregarlas. ¿Por qué? Porque deshabilitamos una función y habilitamos otra que es muy importante. Vamos a revisar ese registro. El registro SOPT1, con que lo configuren una vez, con ese tienen. Y esa va a ser la configuración que siempre hay que utilizar. Hay que desactivar el watchdog.
No necesitamos el watchdog, entonces lo deshabilitamos poniéndole un 0 en el bit número 7. Y lo otro que hay que activar es este pin, el bit número 1, el BKGDPE. Esto lo que hace es que nos habilita el modo de debug, y es importante activarlo. También vemos que si nosotros le ponemos un 0, entonces ahí el debugger se deshabilita. Sin embargo, ahí ganamos un pin más, porque ahora el pin PTA4, el cual en un inicio dijimos que no íbamos a tocar, pues aquí ya lo podemos hacerlo funcionar, ¿no? Como un pin de en este caso es de salida del puerto A. Entonces vamos a habilitar esas dos líneas, y les recomiendo que estas, pues les digo, las dejen así y las utilicen una única vez en su programa. Y ya con eso, ahora sí ya podemos empezar a compilar. Chequemos que no haya errores en esta ocasión. Perfecto. Para debuguear, y ahora para debuguear activamos aquí la versión de la función de multilink, y ya está listo el programa para correr. Aquí vemos que está apuntando aquí en el startup. Entonces a partir de aquí es donde se van a empezar a ejecutar nuestras operaciones, nuestras instrucciones, y vamos a verlo en la protoboard. Pues aquí ya tenemos todo el circuito conectado. Esta es la demo board. Aquí este chip de aquí es el microcontrolador, y aquí tenemos todos los puertos con los que, más bien todos los pines del micro, aquí los tenemos, y desde aquí los conectamos directamente a la proto. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos una resistencia, esta es la que se encarga de limitar la corriente para el diodo, para la luz de fondo de nuestro display. Las tierras, es muy importante que cuando combinemos fuentes de alimentación, en este caso la fuente de alimentación que viene del micro la tenemos a través de la computadora, del puerto USB de la computadora, y para poder alimentar nuestro display estamos utilizando una fuente de alimentación externa. Entonces es importante que las tierras las juntemos. Los voltajes positivos no, esos de planos no los vayan a juntar, solo las tierras es importante que sí estén conectadas entre sí. A través de este potenciómetro podemos manejar, cambiar el contraste. Entonces ahí vemos cómo cambiamos, y lo vamos a dejar así. ¿Qué más? Pues la alimentación del display, y pues el display en sí. Y vamos a empezar a ejecutar el programa. Lo voy a correr una única vez. Le damos play y vemos que dice asesorías y ahí nos faltó ponerle la siguiente línea. Entonces déjenme rápidamente la pongo. Entonces aquí ya la tenemos, ya la acabamos de agregar. Aquí realizamos el salto de línea entonces, y volvemos a imprimir el siguiente mensaje que faltaba. Entonces ahora sí vamos a correr el programa, y vemos que ya pudimos realizar exitosamente el imprimir el mensaje. Vemos asesorías y regularización, ahí está completo. Y listo, compañeros, este es el final de nuestra práctica. Espero que les haya gustado, que les haya servido. La verdad es que estos videos se hacen un poco largos por la explicación que la trato de hacer detalladamente desde un inicio, desde cómo crear el proyecto, cómo utilizar las instrucciones, qué hace cada instrucción y algunas funciones del micro. Sin embargo, pues ya en los siguientes videos vamos a darle más velocidad, vamos a utilizar las instrucciones de manera directa, ya sin tantos rodeos. Y por el momento esta va a ser la última práctica en lenguaje ensamblador que vamos a realizar. Para las siguientes prácticas nos vamos a mudar al lenguaje C. Les vamos a explicar desde el inicio qué diferencias encontramos con el ensamblador, cuál va a ser la sintaxis y bueno, entre otros detalles más. Entonces
Les recomendamos que continúen con esta serie de videos. Como siempre, les agradecemos la atención y recuerden darse una vuelta al área de asesorías para aclarar todas sus dudas y nos vemos pronto.